y a las personas presentes, mantengamos Recording in nuestros equipos progress. apagados y les pido que estemos muy atentos a esta capacitación. Al final se harán unas preguntas para poder regalar algunos premios que tenemos para ustedes. Entonces, los dejo con Álvaro Merino, representante de LG. Álvaro, creo que estás muteado. ¿Se me escucha así? Ya, genial. Así es. Buen Ya te día con podemos escuchar. todos. Gracias. Buen día con todos. Álvaro Merino es mi nombre. Sí, soy representante de la marca LG, del área ISP, que comprende a lo que es el área, netamente hablando de tecnología de computadoras, por supuesto, de portátiles y también monitores. En este caso, esta oportunidad, me complace en presentar a nuestras laptops LG Gram, que si bien es cierto, en el mercado tenemos muchas laptops, ¿no? Pero nuestras LG cuentan con valores agregados a los cuales voy a pasar a resaltar brevemente como introducción, ¿no? Porque tenemos también muchas tecnología también de monitores bastante interesantes ahora hoy en día, ¿no? Por supuesto, nuestras laptops LG cuentan con los procesadores de la 11ª generación, cosa que esto va a garantizar al cliente o al usuario, gracias a la plataforma o tecnología Evo por parte de Intel, que quiere decir evolución, de que voy a poder realizar todo tipo de trabajo en estos dispositivos sin depender de una tarjeta de video dedicada. Por supuesto, hablamos de trabajos regulares, ya que gracias a este procesador voy a poder conectarle a mi LG Gram una tarjeta de video externa, cosa que teniendo una tarjeta de video dedicada, por supuesto voy a poder realizar trabajos aún más exigentes gracias a este procesador. Y por supuesto, la laptop LG Gram cuenta con doble puerto Thunderbolt, el cual va a permitir esta conectividad y por supuesto esta ventaja en cuanto al rendimiento del mismo. Nuestra laptop LG Gram también se caracteriza, por supuesto, por ser la laptop más liviana del mercado, ¿no? Cosa que va a permitir de que el usuario pueda trasladarla, ¿no? Por supuesto, sin tener mayor peso, porque supuestamente una laptop en el mercado, por supuesto, pesa más de 1 kilo, ¿no? Cosa que quizás eso pueda dificultar salir fuera de casa con la laptop y por supuesto me va a generar dolor de espalda, de cuello, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también contamos con laptops de 16 y 17 pulgadas, pero lo interesante es que nuestra laptop de 14 pesa 999 gramos. Entonces, esta laptop, al ser la más liviana del mercado, acompañada de los otros modelos como la de 16 y 17 pulgadas, que solo es 1 kilo 190 gramos, y la más grande, 1 kilo 350 gramos. Entonces, esto siendo la más liviana del mercado va a permitir mayor portabilidad del mismo. ¿Por qué es liviana? Incluso cuenta con, me refiero al armazón, está hecha a base de aleación de magnesio con partículas de nanocarbono. Esto permite de que no solamente disipe mejor el calor, sino que sean las laptops livianas. Por supuesto, el ser liviana no significa que sea frágil, ya que gracias a que cuenta con una certificación de resistencia militar, permite de que nuestras laptops LG Gram sean resistentes a caídas, baja presión, altas, bajas temperaturas, resistente al polvo, a los movimientos bruscos, que es la vibración. Y cuando hablan de la caída de sal, estamos hablando de, por supuesto, la humedad que suele afectar a ciertos equipos electrónicos, cosa que en nuestra laptop esto va a permitir esta resistencia, ¿no? No solamente es ligera, no solamente es potente, sino también tiene larga duración de batería en comparación a las laptops convencionales, que, por ejemplo, puede llegar a durar nuestra laptop de 14 pulgadas hasta 25 horas y media, dependiendo el tipo de uso que yo vaya a ejecutar.
¿no? Porque puede también, en un uso excesivo, según puede llegar a 14 o 18 horas y media. La de 16 pulgadas puede llegar a durar hasta 22 horas y la de 17 pulgadas puede llegar a durar hasta 19 horas y media. Recordemos que esto es siempre dependiendo del tipo de uso que esté yo haciendo con la portátil, porque si voy a hacer, por ejemplo, solo ofimática, definitivamente no hay mayor consumo de energía, pero si voy a hacer uso también del Wi-Fi, del Bluetooth o videos con los gráficos o algún tipo de conexión a un componente externo, por supuesto va a haber mayor consumo y cosa que aún así va a durar más que otros dispositivos portátiles. Entonces, nuestras LG Gram no solamente son livianas, son resistentes, sino también duraderas, ¿no? Y a esto voy también al tipo de panel y el formato de pantalla que tiene. Nuestras laptops LG Gram cuentan con un formato de pantalla de 16:10. Esto quiere decir que al tener un 11% más de pantalla que normalmente tenemos en nuestras laptops que son formato 16:9. ¿Con qué beneficio? De que al yo tener un dispositivo con un formato 16:10 y una resolución, ¿no? Como la podemos ver aquí, un BWQ, voy a poder apreciar mejor el contenido, sobre todo el multitarea. Al tener mayor área de trabajo, voy a poder trabajar de manera simultánea y, por supuesto, aprovechando mejor la resolución del mismo. Lo interesante y dentro de lo atractivo que tiene nuestras laptops LG Gram es el tipo de panel IPS. ¿Cuál es el panel IPS? Y panel IPS significa que, por supuesto, con los valores agregados de que voy a tener colores reales, voy a tener, por supuesto, mejores ángulos de visión y también cuenta con lo que es el descanso visual. En un panel IPS voy a poder pasar más tiempo frente a él sin tener desgaste de vista. Por supuesto, los colores reales gracias al tipo o a la estructura de la pantalla del mismo. Entonces, podemos concluir que nuestra LG Gram, siendo la más liviana del mercado de 999 gramos, y está hecha a base de aleación de magnesio, ¿no? Con carbono, el material de la misma, y por supuesto la pantalla o el panel IPS que va a darle mejor o mayor calidad del mismo. Recordemos que todas las laptops cuentan con almacenamiento sólido, con 8 GB de RAM, como también hasta 16 de RAM, cosa que va a darle este plus al usuario para poder ejecutar todo tipo de trabajos. Ahora, cuando hablamos de calidad de imagen o tipo de paneles, a ello justamente también quiero enfocarme a los monitores LG. Si bien es cierto, en el mercado ahora y en día contamos con muchas pantallas, pero normalmente las pantallas suelen también, o los tipos de monitores suelen ir estructurados para el tipo de uso o función que yo voy a ejecutar o tipo de cliente. Sí. ¿No? Pueden haber, por ejemplo, monitores que solo sean para videovigilancia, monitores que sean para diseño, monitores que solamente use para juegos, monitores que solo use yo para lo que es trabajos de ofimática. Entonces, si bien es cierto, los monitores LG cuentan con la línea UltraGear, que es la gama top, ¿no?, de la marca. Entonces, a ello, por supuesto, vamos también a agregar los modelos y distintos tipos de tamaño y funciones que tiene cada uno de los monitores o líneas del mismo. Voy a poner un pequeño intro, por favor, para que puedan apreciar. Si bien es cierto, la línea UltraGear, uno pensará, los monitores, monitores para juegos, solamente para juegos. No, ya no es así. Antiguamente sí podríamos decir que los monitores gamer eran netamente para juegos, ¿no? Pero en la línea UltraGear, no solamente el usuario va a hacer uso de la ventaja de tener las funciones
particulares que es para videojuegos, sino también para diseñadores, ¿no? Para creadores de contenido, para aquellos youtubers o personas que transmiten sus juegos o ediciones a través de las redes sociales en vivo, cosa que estos valores agregados que cuentan nuestros monitores, el G de la línea Ultra G, va a darle al usuario exigente en cuanto a la necesidad del mismo, ¿no? Los monitores convencionales en el mercado cuentan con ciertas tasas de refresco, ¿no? Los cuadros por segundo por el cual yo voy a visualizar mi contenido. Vale recalcar de que, si bien es cierto, existen modalidades o tipos en cuanto a la tasa de refresco, según los juegos o videos que yo visualice, y esto va de la mano junto con la tarjeta de video, por supuesto. En la línea Ultra Gear de los monitores LG, vamos a tener desde 120 hercios hasta 240 hercios la tasa de refresco. Entonces, quiere decir de que la línea Ultra Gear va a tener una tasa, por supuesto, mayor que la tasa convencional, porque han llegado a haber inclusive monitores, entre comillas, gamer, que solo llegan a los 60 hercios, porque cuentan con otro tipo de características que lastimosamente no eh, cumplen a la necesidad del jugador, y mucho menos al jugador profesional. Entonces, si bien es cierto, los monitores estándares llegan hasta los 60 hercios, cosa que no se llega a aprovechar al máximo, pero nuestros monitores de la línea Ultra Gear sí cuentan con una tasa de refresco mayor, ya que gracias a la conectividad del puerto Thunderbolt, que permite mayor fluidez y compatibilidad con las tarjetas de video, va a darme la ventaja de tener mayores cuadros por segundo en los monitores de la línea Ultra Gear. Por supuesto, tenemos desde el de 24 pulgadas también. Entonces, si bien es cierto, al tener una tasa mayor, quiere decir que tengo que tener un tiempo de respuesta mayor. Antiguamente, los monitores contaban con paneles TN. Los paneles TN se caracterizaban porque, al ser para dejarme entender, de movimientos rápidos, que se refieren a la tasa de refresco, a mayores cuadros por segundo, me daban esa ventaja. Pero, lastimosamente, no contaban con buenos colores o buena calidad de imagen, y mucho menos ángulos de visión. Los paneles TN eran específicamente para juegos, más no para consumidores multimedia, ya que el consumidor multimedia busca colores reales, calidad de imagen, ángulos de visión distintos, ¿no? Que me permitan poder apreciar mejor el trabajo. Pero en el panel TN yo solo podía verlo de frente, ya que si yo lo veía de otro ángulo, el color se oscurecía, no tenía mayor brillo, y por supuesto los colores no eran vívidos, sino era un color bastante crudo. Entonces, o fríos también se le dice. Entonces, ¿qué pasa? Que a ello los monitores IPS, que si bien es cierto, como hice mención, se ven los colores reales, muy buena calidad del mismo, pero no tenían una compatibilidad o una respuesta rápida en cuanto a los videojuegos, porque muchas veces se veían entre borrosos porque no había dicha tecnología, dicha compatibilidad con los videojuegos. Si yo quería tener un monitor para juegos, buscaba un monitor TN o panel TN. Si yo quería mayor calidad de imagen y no gozar del beneficio de los videojuegos, me buscaba un panel IPS. Pero ¿qué hizo el G? Unió ambas tecnologías, permitiendo de que el panel IPS tenga el tiempo de respuesta de 1 milisegundo para los videojuegos. Es decir, yo voy a poder jugar, tener esa tasa de refresco de hasta 240 Hz con 1 milisegundo de respuesta en un panel IPS. Cosa que antes esto no se podía. O era uno o era otro, pero el G lo hizo en uno solo. Gracias a que este panel IPS, al tener mejores ángulos de visión, mejores colores, voy a poder jugar y mayor tiempo de respuesta, tasa de refresco, por supuesto, en 1 milisegundo, que va de la mano con los hercios del monitor. Entonces, gracias a ello, voy a poder darle o sacarle mayor partido a las utilidades que yo puedo darle al monitor, permitiéndome poder trabajar desde edición como también jugar de manera simultánea. Puedo hacerlo gracias a este tipo de tecnología que tengo en los paneles LG de la línea Ultra Gear.
¿no? ¿Por qué hago mención de esto? Porque si bien es cierto, nosotros contamos con monitores de entrada como desde 19 pulgadas, 20 pulgadas, ¿no? Como de 22 pulgadas también, ¿no? Que son paneles LED que cuentan con un tipo de panel VA o TN, que eso es solamente para usuarios que desean simplemente visualizar cierto contenido sin exigencia mayor, ¿no? Y que por supuesto también son bastante buenos, ¿no? Y lo interesante es que mantiene lo que es el cuidado de la vista, ¿no? Sin tener obviamente mayor desgaste de la misma. Entonces, ¿a qué voy? Que por supuesto, nuestros monitores de la línea Ultra Gear me va a dar esa tecnología en uno solo, ¿no? Cosa que esto es bastante buscado, ¿no? O necesario para hoy en día muchos profesionales puedan desenvolver mejor sus funciones en este tipo de monitores. Cuando hablamos del panel IPS, si bien es cierto que tiene las ventajas, nuevamente haciendo mención de los colores reales, calidad de imagen, mejor brillo, ¿no? Porque el brillo es mayor que los monitores TN, cosa que eran los colores bastante fríos. Aún LG ha ido evolucionando esta tecnología, porque de TN pasó a ser un IPS, ¿no? Recordemos que los paneles VA es entre un TN y un IPS, ¿no? Es un intermedio. Pero del TN al pasar al IPS, este tipo de paneles, al darme este tipo de mejorías y con las funciones gamer que por supuesto tiene, ha dado un salto más en cuanto a la calidad del mismo. ¿Qué significa lo que es nano IPS? De repente hemos escuchado en los monitores nano, ¿no? Televisores nano de LG, ¿no? ¿Qué es nano? ¿A qué se refieren con nano IPS? Para no ser tan técnico y dejarme entender, el nano IPS es una tecnología en el panel, es una placa en el panel que va a eliminar los excesos de luz. Es decir, si un panel IPS me da buenos colores, ¿no? Reales, semejantes a la realidad, pero había ciertos excesos de luz dependiendo de lo que yo estoy visualizando, gracias al nano IPS, estos excesos de luz no va a contrastar con el contenido que yo tenga o visualizando en ese momento. Entonces el nano IPS va a eliminar los excesos de luz que me va a dar mayor ventaja al momento de ediciones o trabajos de creación de contenido y o hasta también en los videojuegos. El nano IPS es una tecnología que ha evolucionado del IPS. Y por supuesto nuestros monitores lo tienen, de la línea Ultra Gear. Ahora, también por supuesto contamos con monitores de entrada de 22, 24, 27 pulgadas, que son bastante buenos, como el 22 MK, el 24 MK, 27 MK 600, porque estos monitores, por ejemplo, haciendo un paréntesis, que son de entrada, cuentan con doble puerto HDMI y un puerto VGA, con el fin de que el usuario pueda conectar, depende si tiene una CPU antigua o actuales, con una resolución Full HD. Lo interesante es que los modelos actuales son una resolución Full HD. Y estos paneles IPS de los monitores de entrada que estoy mencionando, como el 22, 24, 27 MK600, son con microborde y le va a dar una muy buena calidad al usuario en cuanto a la visualización del trabajo que va a realizar. Porque normalmente este tipo de monitores son para uso de casa, uso de oficina, uso estándar. Nada en cuanto a lo que es creación o diseño, por ejemplo. Pero en la línea Ultra Gear estamos hablando de la gama alta o la gama top de la línea de la marca LG, con el fin de que no limita solamente para juegos, repito, sino también para diseñadores o usuarios profesionales que necesiten mayor en cuanto a exigencia, ¿no? Del contenido que vayan a ejecutar. Antes, los monitores contaban, si bien es cierto, solo con la compatibilidad con las tarjetas de video de AMD. Esta tecnología se llama FreeSync, en la que yo al conectar la tarjeta de video podía obviamente poder sacar partido en cuanto a la tasa de refresco, a los tiempos de respuestas y por supuesto a la calidad de los juegos ejecutados. Entonces, esto yo podía usarlo en un monitor TN, en un VA, ¿no? Y en un IPS.
Pero ¿qué pasaba cuando conectaba a lo que es a la tarjeta de video de NVIDIA? Sucede de que hay veces que solía pasar ciertas defragmentaciones o cortes en la imagen, ciertos borrosos, porque no había una compatibilidad con las tarjetas de video de NVIDIA. Pero ¿qué hizo LG? Evolucionando también en este tipo de conexiones, permite de que ahora los monitores de la línea Ultra Gear tengan esa conectividad, compatibilidad con la tarjeta de video de NVIDIA, llamada G-Sync. La tecnología G-Sync es la que va a permitir de que las tarjetas NVIDIA, ¿no? Sean compatibles, ya que esto va a evitar de que obviamente yo tenga interrupciones de imagen y sea fluido y goce de la tasa de refresco y el tiempo de respuesta. Tasa de refresco, recordemos, los 120 Hz, 144, 240, ¿no? Y el tiempo de respuesta del milisegundo. Entonces, la tecnología G-Sync es lo que va a permitir la compatibilidad, ¿no? Con estas tarjetas de video de la marca NVIDIA. Cosa que nuestros monitores inclusive cuentan con ese logo verde limón, cosa que esto garantiza, por supuesto, dicha compatibilidad, esta tecnología, ¿no? Que va a ayudar, por supuesto, a los jugadores profesionales, ¿no? Sobre todo para los de competencia, ¿sí? Entonces, esto no había antes en los monitores eh, gamer con paneles TN, y tampoco en los de VA, y en algunos IPS, no había. Pero ahora, con esta tecnología G-Sync, por supuesto, va a tener mayor ventaja, ¿no? Ahora hoy en día, sobre todo con las exigencias de según los programas y juegos que hay ahora hoy en día, ¿no? Por supuesto, también estamos hablando del HDR, que es el alto rango dinámico, que va a darle mayor realismo al visualizar mi contenido en el panel. Y esto, enhorabuena, nuestros monitores lo tienen. Por ejemplo, hago un paréntesis también, que los monitores 4K cuentan con la tecnología HDR. Los monitores 4K de 24 pulgadas, de 27 pulgadas, como también el de 32, cuentan con este tipo de tecnología, en la cual al momento de visualizar el contenido, que por supuesto tiene que ser, ir de la mano esa dicha compatibilidad de HDR o activación del mismo, es automático al poder visualizar ese contenido. El contraste, el color automáticamente va a cambiar activando esta función para que yo pueda apreciar mejor los colores y se asemejen más a la realidad. Recordemos de que todos los monitores 4K en LG cuentan con puertos HDMI y DisplayPort. Y el DisplayPort es para sacarle partido juntamente a la tarjeta de video en conexión para que yo pueda visualizar mejor el contenido y sea mucho más fluido. Porque específicamente el 4K no lo va a buscar un cliente estándar, sino ya un cliente mucho más exigente en cuanto a la profesión que vaya a ejercer. Entonces, los monitores 4K cuentan, por ejemplo, con esta tecnología HDR10, incluyendo los ultra wide que vamos a explicar más adelante, ya que los monitores de entrada no necesitan esto, no lo tienen, porque obviamente su función es otra, ¿no? Dirigido para otro tipo de usuario. Pero en el caso, por ejemplo, de que desee un diseñador, ¿no? Que tenga mayor exigencia en cuanto a la calidad de imagen, definitivamente va a usar uno que tenga la compatibilidad con HDR10 y, ¿por qué no? La mejor opción son los 4K. Pero si el cliente, por ejemplo, dice, no, es que yo también juego, ¿no? Yo también transmito en vivo a través de las redes sociales, etc. Entonces, ahí es donde entonces, la mejor opción sería uno de la línea Ultra Gear, sea de 24, 27 o de 32, para que, para que con el fin pueda ya tener toda la tecnología que necesita en un solo monitor. Por supuesto, en la línea Ultra Gear, ¿no? Entonces, si yo cuento ya con la tecnología HDR10, también hay otra tecnología también, ya que ahora hoy en día en los monitores actuales de gama alta lo tienen, que es el HR600. O sea, quiere decir que aún con el alto rango dinámico que contaba o cuentan con algunos monitores, hay otra tecnología más actual, por supuesto, que va a permitir apreciar mejor los colores y escenarios de manera no saturada, sino más asemejado a la realidad. ¿Y qué pasa con aquellos jugadores que, por ejemplo, hacen uso del RGB, ¿no? Los colores. Cosa que hay mouse, teclados,
hay tipos de CPU, hay tipos de parlantes, ¿no? Y muchos hasta se compran un tipo de focos para poner también a los alrededores de su computadora. En el caso, por ejemplo, del 27GN950, cuenta con colores RGB en la parte trasera, cosa que lo interesante y curioso de esta tecnología en este monitor en particular es que según lo que yo vaya realizando o vaya yo ejecutando o jugando en este tipo de monitor, los colores se van a mover al acorde a lo que yo esté visualizando en la pantalla, ¿no? Entonces, esto también es algo atractivo para aquellos jugadores profesionales, porque esto ya es una mayor exigencia, para que obviamente puedan desenvolver mejor su función o su competencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que este tipo de monitor, en el caso de este modelo, el 27G950, tiene esta característica en particular. Y a ello también quiero agregar, por supuesto, uno de los últimos monitores que es de la línea Ultra y, por supuesto, el Ergo 27GN880 o el monitor ergonómico. Porque es bastante atractivo su estructura de este monitor, porque al ser uno de 27 pulgadas con microbordes que prácticamente es 97% de pantalla, va a permitir de que ya no dependa de una base o quizás tengo que colocarle un rack para moverlo a mi libre comodidad, sino que voy a poder ajustarlo, ¿no? Al escritorio, porque viene con sus accesorios para poder ajustar, más no necesariamente hacer orificios, cosa que también se puede, pero si yo quiero solamente colocarlo a presión, que es lo más apropiado, y tener un brazo en el cual el monitor voy a poder moverlo en cuanto a mi comodidad. Porque recordemos que aquellos jugadores o diseñadores que pasan bastante tiempo frente a las pantallas, no es suficiente una buena silla, ¿no? Entonces, o un escritorio, sino también de repente acomodar el monitor y jalarlo o levantarlo o doblarlo. Entonces, esta facilidad me va a dar este tipo de monitor Ergo 27GN880, ya que normalmente los monitores que tenemos de la línea Ultragear cuentan con una base bastante segura, por cierto, sin necesidad de estar desenroscando con tornillos o desentornilladores, sino toda esa presión ya cuenta con sus seguros, ¿no? Cosa que esto va a ayudar al momento del ensamblado como también al desarmado, pero por supuesto, en el caso de este modelo no pasa la excepción, porque todo viene simplemente con ajustable sin necesidad de estar usando o dependiendo de herramientas externas. Entonces, ¿qué me ofrece este monitor 27GN880? Ya es una tecnología mayor en la que ya no solamente estamos hablando de un Full HD, sino estamos hablando de un Full HD, porque tiene una mayor resolución. La pantalla es un nano IPS, por supuesto con tecnología HDR10. Tiene 1 milisegundo de respuesta y tiene 144 Hz de tasa de refresco. Por supuesto, no podríamos pasar por alto el hecho de que tengan la compatibilidad con las tarjetas de video AMD y NVIDIA. Claro que sí. Como dice mención, es microborde, no tiene prácticamente borde, sino es de todo pantalla. Cosa que eso es bastante atractivo para los usuarios. Al menos, por ejemplo, yo, que soy exigente en cuanto a calidad de imagen, eh, ya uno maneja en cuanto a los modelos actuales, por supuesto, el acostumbrarse en cuanto a tener más pantalla que borde, porque hay monitores que al tener mayor pantalla tengo más borde, menos pantalla, entonces como que mm, incomoda, pero al tener un monitor todo pantalla, con microbordes, es diferente, se aprecia mucho mejor, ¿no? Da gusto poder consumir mi contenido en este tipo de paneles. Y por supuesto cuenta con todas las conectividades. Recordemos que, si bien es cierto, los monitores de entrada cuentan con puerto HDMI y puerto VGA. Los 4K cuentan con DisplayPort y con HDMI. Y los monitores de la línea Ultragear, por supuesto, cuentan con puertos DisplayPort y HDMI. Entonces, los tiene, sobre todo lo interesante es que también en la línea Ultragear todos los bases y los brazos con los que obviamente están sujetados nuestros monitores tienen esa opción para poder acomodar mejor los cables y de esa manera yo tengo libre en la parte inferior
ordenado para que yo pueda poner mis periféricos o accesorios. Ahora, también tiene la opción en los monitores de la línea UltraGear de que yo puedo conectar dispositivos USB o discos duros al monitor y poder visualizar el contenido de mis, por ejemplo, discos duros o USB. ¿Cómo hago esto? Realizando la conexión de lo que es el puerto A del monitor al CPU, activo esta función para que yo ya no esté buscando el CPU para conectar otro dispositivo externo, sino directamente lo conecto al monitor para poder visualizar. E incluso también nuestros monitores de la línea UltraGear, esos puertos USB 3.1 pueden realizar lo que es carga rápida a distintos accesorios como mouse, teclados, celulares, tabletas, etc. Entonces, estos monitores pueden darme esa facilidad de conectividad sin necesidad de estar dependiendo del todo de los puertos del CPU, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de la línea UltraGear en cuanto al formato que estamos viendo, ¿no? Que es un formato prácticamente entre rectangular, ¿no? Que es un formato de 9, pero ¿qué pasa con el formato ultra wide? Ahora hoy en día se está trabajando bastante con este formato ancho. Estos ultra anchos no es que me va a estirar la imagen, no es que me la va a anchar, sino que me va a dar mayor área de trabajo para poder realizar mejor las funciones o los trabajos de multitarea o también incluso cámaras de seguridad. Toda la línea en sí de los monitores ultra wide cuentan con lo que es el alto rango dinámico, todos. Quiere decir que voy a poder apreciar mejor los colores, ¿no? Y por supuesto voy a poder incluso hacer uso de ediciones de video, fotografía y más. El formato 21.9. El formato 21.9 es un formato en el cual me va a dar un 33% más de pantalla, que es un formato ancho. Por ejemplo, así como cuando vamos al cine y vemos las películas, no cuentan con franjas negras, ¿no? Las películas que vemos, bueno, en el cine o en casa, quizás algunas cuentan con franjas negras, porque ese formato es un formato ultra ancho, con una resolución de 2560 por 1800. Entonces, cuando yo visualizo ese contenido, por ejemplo, en este monitor, ya no voy a ver esas franjas negras, voy a verlo completo. Y no es estirado, sino tal como es la relación de aspecto de este tipo de contenido, con el beneficio de que al tener mayor porcentaje de pantalla, voy a poder, como se visualiza aquí, dividirla, ¿no? Para los trabajos de multitarea. Puedo trabajar simultáneamente entre dos programas, tres, cuatro, y hasta tener otro más como pantalla flotante. Es decir, yo puedo tener un video flotante, como puedo estar en una reunión virtual, como puedo estar visualizando contenido de página, de correo o Word Excel, sin necesidad de estar minimizando, poniendo una tras otra, sino activando la función del mismo y dividiendo la pantalla para una mayor comodidad y de esa forma desempeñarme mucho más rápido al momento de ejecutar los trabajos simultáneamente. Entonces, esta función que cuentan, sobre todo para con los monitores ultra wide, se llama On Screen Control o centro de control de pantalla. Ahora de repente, si me consultan, Álvaro, ¿y voy a poder instalar, por ejemplo, este software y usarlo en un monitor, por ejemplo, Full HD? Sí, por supuesto que sí puedes usarlo, pero lo vas a apreciar mucho mejor en un monitor ultra wide. ¿Por qué? Porque al tener obviamente mayor espacio de trabajo vas a poder dividir mejor la pantalla y al dividir mejor la pantalla con un porcentaje mayor y tener mayor área de trabajo, vas a poder consumir mejor tu contenido. Entonces, incluso puedes activar la función del descanso visual según al cuadro o al aplicativo que tú quieras o ejecutar en este momento. Es bastante interesante este tipo de funciones en los monitores, sobre todo para las personas que realizan trabajos, ¿no? Simultáneamente, que ahora hoy en día
Es así, antes de repente hacía una cosa, terminaba y hacía otra, pero ahora lo hacen todo de manera simultánea, tienen que hacer varias cosas a la vez. Leer un correo, contestarlo, como también estar escuchando otra cosa o te estás viendo otro contenido. Entonces, muy buena opción es en el caso de los monitores ultra wide y poder aplicar este tipo de programas que por supuesto es descargable, gratuito por parte del G para poder ejecutar los mismos. Los monitores ultra wide que por cierto tenemos en el mercado cuentan con lo que es los puertos, como dice referencia, el DisplayPort, HDMI e incluso el 29W cuenta con un puerto C, ¿no? Entonces, este puerto C, por ejemplo, es para visualizar el contenido mucho mayor, mucho más fluido que la conexión HDMI, porque del HDMI sigue el DisplayPort y ahora se está usando también el puerto C, ¿sí? Entonces, vale comentar que todos los paneles, en cuanto mencionados de la línea Ultra Gear, como también de los Ultra Wide, son paneles IPS. Entonces, voy a poder visualizar mejor el contenido, ¿no? Voy a poder ejecutar mejor las funciones, cosa que esto me va a ayudar. Ahora, digamos, Álvaro, pero si estos monitores cuentan con brillo bastante fuerte, yo le bajo el brillo y no voy a poder apreciar mejor mi trabajo, lo que estoy editando. No es necesario bajar el brillo. Es suficiente con activar, por ejemplo, el modo lectura, que esto cuentan todos nuestros paneles, tanto de la laptop, One y por supuesto los monitores. ¿Cuál es el fin de esta función? Esta función me va a permitir poder realizar los trabajos, ¿no? En lugares menos iluminados, ¿no? Cosa que de repente tengo que pasar más tiempo frente a ellos y por supuesto, de esta manera voy a tener menos desgaste visual y sin problema en la vista, ¿no? Que por cierto, si bien es cierto, el panel IPS tiene este valor agregado, con esta función activada aún voy a poder pasar más tiempo en ambientes oscuros, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, esto es bastante usado para los diseñadores. Como dice referencia, los monitores 4K de 24, 27, 32 pulgadas, que eh, definitivamente necesitan, ¿no? Diseñar o crear el contenido y durante horas activan esta función y de esa manera obviamente voy a poder pasar más tiempo frente a ellos. No hay límite, no hay un tiempo en el cual pueda yo decir, no, que el monitor, perdón, el monitor solo puede estar encendido 3 5 o 10 horas, no. Muchas veces hay usuarios que se llevan nuestros monitores LG o son adquiridos con el fin de usarlos para cámara de vigilancia y están prendidos siempre y no hay problema. No hay problema con los monitores LG. Enhorabuena, todos vienen con un tipo de conexión o estabilizador que permite que el presupuesto, a pesar de las altas y bajas, no afecte al panel ni a la resistencia del mismo. Entonces, podemos decir que nuestros monitores, que contamos con la línea de entrada de 19 pulgadas, ¿no? Porque tenemos monitores de 19 pulgadas, como también de 20, de 22, de 24 y 27, como la serie MK600, que es muy atractiva esa serie, de los monitores estándar también, con paneles IPS y sobre todo los puertos que tienen, que yo voy a poder, por ejemplo, realizar mi trabajo estándar de casa para uso administrativo. Claro que sí. Y también a comentar de que nuestros monitores no cuentan con parlantes, pero sí tienen salida, ¿no? Puerto de jack de auriculares para este tipo de conexión o también conectarle con parlantes, ¿no? Entonces, ya que nuestros modelos, como dice referencia de la serie MK600 es para un uso estándar, hablamos también de los monitores 4K. En los monitores 4K que está dirigido para quiénes, para los diseñadores, ¿no? Para los que editan ese tipo de contenido, trabajan de esa manera, como el 24UD58, el 27UL500, ¿no? De 27 pulgadas, este 4K, o el 32UN500, que también se ve muy buenos en estos monitores, que ya hablamos de una resolución mayor en cuanto a la necesidad que tiene el usuario, ¿no? Por supuesto, también ya los mencionados de la línea Ultra Gear, cosa que como los paneles de 24 pulgadas, con panel IPS, con tasa de refresco, con tiempo de respuesta, desde este modelo en adelante tenemos ese tipo de ventajas, ese tipo de características en las cuales el usuario tiene tecnología
en un monitor. Más no solamente es una pantalla para visualizar mi contenido de CPU, no es así porque ya nuestros monitores de la línea Ultra Gear cuentan con las tecnologías agregadas como el G-Sync, la compatibilidad, cuentan con las tasas de refresco de hasta 240 Hz, el milisegundo de respuesta, la tecnología nano IPS, ¿no? Que me va a permitir eliminar los excesos de luz y tener los colores reales, colores más asemejados a la realidad, sin necesidad de saturar tanto los colores como otros paneles lo hacen. Y esos paneles más bien me cansan, me afectan a la vista. Pero en el caso del G estos no. Entonces podemos concluir de que los monitores de la línea UltraGear es para todo tipo de cliente, para todo tipo de función. Tenemos los de entrada, tenemos los 4K, por supuesto, pero si yo quiero tenerlo todo en uno, me voy a ir a la línea UltraGear y de esa manera voy a poder sacar mayor provecho a mi necesidad de trabajo, estudio o también competencia a través de videojuegos. Entonces yo hasta allí quisiera, por favor, si tienen alguna duda, de repente es a través del chat, ¿cierto? Para que puedan de repente consultar y poder de repente aclarar la duda en cuanto tengan de los dispositivos expuestos el día de hoy, ¿no? De repente a través del Realizar sus preguntas, ay, perdón, pueden realizar sus preguntas a través del chat o de repente abrir sus micrófonos también. o de repente algo no quedó claro, también puedo de repente repetir en cuanto a lo expuesto, ¿no? Bueno, parece que todo ha estado bastante claro, no hay preguntas, Ah, genial. aunque, bueno, acaban de hacer una pregunta, Juan Guanque. Sí, quiero, ahorita llega, llega varios. Ya, en los ultra wide, ya, se refiere, Sergio de consulta, ¿cómo es? Me refiero, creo que lo que trata de decir es al Office, ¿verdad? En general, al Word, el PowerPoint, ¿no? Access, ¿cierto? ¿A qué se refiere con qué pasa en las ultra wide? ¿Por si se distorsionan? No. A ver, eh, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, si bien nosotros tenemos la costumbre en un monitor o en una portátil estándar, cuando visualizo lo que es el Word o el Excel, voy a verlo hasta, a ver si me dejo entender. De repente en el Excel, en la fila llega hasta la letra D en mi pantalla, por ejemplo, ¿no? Si yo hago uso del ultrawide, puedo llegar, por ejemplo, hasta Z, por así decirlo, para dejarme entender. Porque no me va a estirar, sino voy a visualizar aún más el área de trabajo. Es como si lo estuviera viendo de más lejos para abarcarlo todo a través del ultrawide. En el Word, por ejemplo, yo no va a anchar la imagen o no va a anchar el programa, sino lo voy a ver más cerca y más grande, sin necesidad de ancharlo o estirarlo, sino viendo las opciones que tiene en los laterales, cosa que eso me va a ayudar. Eso sí, por supuesto, voy a poder sacarle partido en los monitores ultra wide. Y lo que sí quiero, de todas maneras, aclarar, de repente a eso va, es que no estira la imagen, o sea, no estira el contenido. Voy a verlo tal como es, y si yo voy a poder inclusive conectar, haciendo la conexión con una laptop u otro CPU, voy a poder alternarlo, ¿no? Según obviamente yo elija el puerto, y no va a variar, no es que me va a anchar la imagen, siempre, sí, porque de repente hay ese temor de que no, me va a estirar el video. No, al contrario, sino más bien voy a poder abarcar eh, mayor contenido. Voy a ver siguiente consulta. Dice, hola, un segundo. Ya, las garantías. Ya, en el caso, por ejemplo, de las garantías, siempre,
va a depender primero de la evaluación de servicio técnico, porque ellos son los que determinan, ¿no? El cambio o reparación, etcétera, según el desperfecto que tenga. En cuanto a lo que es, por ejemplo, en cuanto a los píxeles, definitivamente nuestros monitores por parte de la marca tienen 2 años de garantía. Entonces, cosa que eh, le da mayor seguridad al cliente al momento de adquirir nuestros monitores, porque todos cuentan con 2 años de garantía, ¿no? El, a ver, permítanme ahí una consulta más. De catálogo, la página web es mismo lg.com.pe. Vale también aclarar esto, ¿no? El software, por ejemplo, que me hice mención, se puede descargar de manera gratuita. Yo, por ejemplo, en Google directamente puedo conectar, por ejemplo, On Screen Control para descargar el software. Y esto lo voy a poder hacer, acá por ejemplo, digitando, voy a poder descargarlo de manera gratuita a través de la web. Y eso puedo instalarlo en cualquier dispositivo. Pero repito, como hice mención hace un momento, si yo voy a instalar este driver, puedo hacerlo con cualquier monitor. Claro que sí, es compatible con nuestros monitores, pero donde mayor partido le voy a sacar es en los ultra wide, ¿sí? Entonces, esto va a permitir de que yo pueda visualizar mejor el contenido o el multitarea en sí, ¿no? Ya. Sincronización de acción dinámica. Esto es, a ver, para dejarme entender en palabras más sencillas por parte de Rosa, esto va a permitir prácticamente mm, que la acción sea real junto con el juego, es decir, no haya retrasos. El dash o la sincronización de acción dinámica es la acción al momento, sin retrasos. A eso se refiere con ese tipo de tecnología, ¿sí? O ese tipo de modo, ¿no? ¿Dónde veo esto de una forma mucho más efectiva? Cuando los jugadores eh, visualizan, por ejemplo, juegos de disparos, ¿no? O shooters, como se les llama. Esos movimientos bruscos o esos movimientos rápidos que tienen los usuarios al momento de disparar o apuntar, es donde hoy necesito que el monitor tenga la respuesta tan rápida como lo estoy haciendo con el dispositivo, sea mouse o teclado, que va a conexión con la tarjeta de video, y no haya un retraso. Si me demoro por ejemplo, 2 segundos a moverme al lado derecho con el mouse, tiene que ser exactamente igual en el monitor, para que dejarme entender. Este tipo de tecnología que cuentan nuestros monitores de la línea Ultragear va a darle mayor seguridad al usuario o al jugador o al competidor, ya que cuenta con este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, en otras palabras, permite que la acción sea en tiempo real, tal como es en el videojuego. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda quizás de repente que no o quiera un poquito mayor de explicación? No hay ninguna duda adicional. En todo caso, si gustan, me puedo pasar ya las preguntas. Yo creo que sí, Álvaro. Pasamos ¿Sí? al tiempo de preguntas, sí. Ya. Como les mencioné al inicio, se van a lanzar 4 preguntas y las personas que respondan primero a través del chat y correctamente van a ser los ganadores de cada uno de estos premios. Entonces, este, les pido que estemos muy atentos y si ya ganaron una vez,
permitamos que otras personas también tengan la oportunidad de ganar. ¿Ok? Entonces, iniciamos, Álvaro. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer unas preguntas bastante sencillas para que la respuesta sea bastante breve y rápida. Por supuesto, como hizo referencia, quienes respondan primero son los que se van a llevar su premio, ¿no? Voy a preguntar con respecto, por ejemplo, a las laptops LG. ¿Cuánto es el peso de la laptop más ligera de LG Gram? Ay, ya. ¿Quién respondió primero? A ver, permítame un segundo. Es Miguel Guainates, 999 gramos, sí. Bueno, Miguel es el primer ganador. Permíteme, voy a tomar nota acá. Es 999 gramos, fue el primero en responder. Creo que ni había terminado de preguntar. Ya. Miguel, entonces, Guainates es el primer ganador, ¿sí? Otra pregunta. Ya voy a hacer otra pregunta. Vamos un botón. En base justamente también a la portátil, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el material de la LG Gram? El material con el cual está Noemí. Sí, Noemí, Noemí dio la respuesta correcta. Aleación de magnesio y carbono. Recordemos que este material le va a dar, va a disipar mejor el calor, ligereza y resistencia. Noemí estuvo atenta, Noemí Figueroa, aleación de magnesio y carbono. Perfecto. Ahora vamos a pasar con monitores. A ver, el monitor dice así. ¿Cuál es el nombre de la tecnología que permite la compatibilidad de los monitores LG con las tarjetas de video NVIDIA? A. Harold. Es bastante rápido. No, Bárbara, no es Nano. Ya, ok, Harold. G-Sync, correcto. Entonces Harold dio la respuesta correcta. La compatibilidad de las tarjetas de que tienen nuestros monitores con las tarjetas de video NVIDIA se llama G-Sync. Esa es la tecnología que tienen nuestros monitores de la línea Ultra Gear, ¿no? Y última pregunta, súper práctica y sencilla, así rapidito. ¿Cuál es el nombre de la línea de monitores gamer en el G? Sergio, Ultra Gear. Perfecto. Sergio, ¿verdad? A ver, quiero ver qué. Sí, Sergio Vargas, Ultra Gear. Ultra Gear es el nombre de nuestra línea de monitores top, que son por supuesto de la línea gamer. Y recordemos que no es solo gamer, si bien es cierto gamer por la estructura en sí, pero no solamente va a ser para videojuegos, sino también para todo tipo de trabajo exigente, de acuerdo a la necesidad, como creador de contenido, diseño, etcétera. Nuestra línea Ultra Gear es para todo tipo de trabajo y por supuesto también para los jugadores profesionales. Sergio es el ganador, en todo caso. Hasta ahí serían buenas las preguntas. Muchas gracias también por participar, no sé, algo más también para agregar. Bueno, creo que ya estamos completos, ¿no? Con todo lo que ofrecimos para el día de hoy, en esta capacitación. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias también, felicidades a los ganadores. Muchas gracias Álvaro también por toda la información compartida, ha sido realmente muy interesante. Gracias. Entonces, los esperamos, vamos a tener capacitaciones más tarde. Pueden registrarse, pueden consultar si es que no tienen el link a sus asesores de ventas. Muchas gracias. Recording stopped.